cuáles son las etapas de una crisis económica, ¿no? Tal vez algunos hayan escuchado de nuestros padres o de nuestros abuelos que pasaban situaciones así, donde había escasez de algunos alimentos, que subían los precios y que faltaban, digamos, había cola por algunos otros. El contexto de la situación hace que las crisis varíen de tanto en tanto. La severidad de las mismas no es, no son similares, pero sí se puede reconocer patrones. Ahora, ¿cómo nosotros podemos abordar este tipo de situaciones? ¿Qué provecho le podemos sacar? ¿Qué podemos esperar? Y cómo podemos afrontar, digamos, la situación venidera. Hablar sobre la actualidad económica de Bolivia es un tema crucial para poder entender los desafíos que vamos a pasar nosotros en un futuro, las oportunidades que se pueden presentar, tanto en el contexto global como en el contexto regional, ¿no? Que todo está en un constante cambio. Para dar un breve contexto, la economía boliviana está experimentando transformaciones. Esto debido a que se está buscando hacer un cambio dentro de la matriz económica, pasar de ser un país dependiente de las exportaciones de materia prima y más que nada en minerales y gas, y tratar de convertirse en un espacio de productos terminados, tal vez entre la exportación de servicios, etc. Entonces nuestro objetivo es analizar la situación económica actual, comprender cuáles son los principales desafíos y explorar oportunidades que se pueden definir el futuro económico de Bolivia. Esto para que no creamos que de una crisis solamente se espera situaciones negativas, sino que con un adecuado análisis nosotros podemos salir adelante e incluso podemos sacar ventaja y provecho de lo que se está presentando. Para ir analizando, vamos a hacer un análisis de perspectiva general de todo lo que conlleva, digamos, el análisis de la situación económica de una economía. Podemos nosotros tener un pantallazo mientras exploramos lo que sería la evolución reciente de cómo viene presentándose el desarrollo económico de Bolivia. Como todos conocemos, Bolivia es un país sin salida al mar. Depende fuertemente de la exportación de los recursos naturales y esto condiciona mucho la posición que tenemos con respecto a la competencia internacional. Condiciona en el sentido de que tenemos que buscar alternativas que nos permitan hacer frente a esta situación, cosa de que no se está haciendo. Nos enfrascamos nosotros en nuestras debilidades y no potenciamos así lo que podría ser nuestras oportunidades, no aprovechamos las oportunidades que se nos puedan presentar. Los principales eventos económicos que ha tenido Bolivia que afrontar en los últimos años ha sido la caída tanto del precio de los hidrocarburos para la exportación, tanto como la disminución en las reservas de los carburantes que podemos exportar. Más adelante vamos a ver que Bolivia tiene una gran caída entre los ingresos debido a que se está exportando menos gas. La pandemia también es un aspecto importante porque esto hizo que haya una caída dentro del Producto Interno Bruto de Bolivia. El Producto Interno Bruto de Bolivia y también propició lo que sería un aumento en el desempleo. Muchas personas quedaron
sin trabajo, y también pudimos, pudimos ver que existió brevemente un cambio en la realidad de todas las personas, ¿no? Con todo lo del teletrabajo, lo de la educación virtual, lo de las compras por internet, etcétera. O sea, se abrió un panorama distinto al que estábamos acostumbrados. Y en el caso particular de Bolivia, la recuperación que hubo después de la caída del Producto Interno Bruto no fue el esperado. Es decir, el desempeño económico de Bolivia no logró solucionar su caída después del 2020. Ahora, como datos clave tenemos nosotros eh, el Producto Interno, que nos indica cuál es el desempeño de la economía global. Tenemos también lo que sería la inflación, el índice de precio al consumidor, que esto nos indica cómo nos está yendo en el bolsillo, y la evolución de las reservas, que nos puede indicar cuál es la salud de nuestra moneda. Entonces, como perspectiva general, tenemos que Bolivia ha venido creciendo, ¿sí? Desde 2014, si bien tuvimos una pequeña caída en 2015 y 2016, vemos que hay una tendencia alcista sobre lo que llegaría a ser el crecimiento de la producción interna boliviana. Esto no quiere decir que, si bien crecemos, estemos teniendo una tasa a futuro con una perspectiva positiva, porque si bien hemos ido creciendo, hay una desaceleración en el crecimiento. Como podemos notar, a partir del año 2022 se viene cayendo la velocidad de crecimiento de Bolivia, y esto propicia a que haya una sensación de estancamiento económico, que es lo que estamos sintiendo en gran parte del país, en el sentido de que los negocios no crecen, caen las ventas, no hay empleo, etcétera. Ahora, otro aspecto importante también es la inflación. Durante los últimos años la inflación en Bolivia ha sido moderada, tanto así que no se ha hablado mucho sobre este tema. Ha tenido un promedio anual de 3%, de 3 a 5%, que es lo esperado en una economía en desarrollo. En 2020 la inflación cayó porque se redujo la demanda interna, y 2021 y 2023 se volvió a ver este crecimiento de la demanda interna. Ahora, en 2024 tenemos una relación que no está actualizada. No está actualizada porque sabemos que los índices de precio al consumidor siempre van corriendo detrás de lo que sería el desempeño de la moneda. Es decir, si bien el indicador nos dice que la inflación se ha mantenido baja, podemos estimar, de acuerdo al desempeño de la moneda, que este va a estar cercano entre el 8 al 14%. Es decir, en un año estamos sintiendo significativamente un incremento en los precios. Ahora, ¿a qué se debe este incremento en los precios? Dejando de lado lo que serían factores ideológicos y políticos, que muchas veces es difícil separarlo de lo que sería el desempeño económico y de las políticas económicas que se toman en un país. Hay principios que no se pueden ignorar. En este caso, el desempeño de una moneda afecta directamente al resto de la economía. Entonces, que nosotros tengamos esta situación en la que tenemos distintos precios de dólar afecta directamente el desempeño de lo que serían nuestras importaciones y nuestras exportaciones, y tiene su impacto dentro de la economía interna. Más adelante vamos a ver cómo funciona. Entonces, la moneda representa
representa el poder adquisitivo que tiene el boliviano dentro del país. Entonces, gracias a un excedente que tuvimos, un superávit que tuvimos en el año 2014, donde Bolivia venía acumulando reservas internacionales netas, teníamos aproximadamente 15.000 millones de dólares en las arcas. Esto permitía que Bolivia pudiera mantener un tipo de cambio favorable a las importaciones de hidrocarburos, gasolina y diésel, que principalmente es la principal importación del país. Entonces, intentando sostener esta ventaja que se tenía y debido a la caída de las exportaciones de gas del año 2014 en adelante, las reservas fueron cayendo. Entre el año 2015 y el año 2022, las reservas se redujeron hasta 3.800 millones de dólares. Es decir, ya nos estaba dando la indicación de que nuestro modelo se estaba agotando, de que no estábamos sosteniendo la misma tasa de crecimiento y de que muy probablemente se iba a venir una situación como la que estamos viviendo ahora. Cuando uno políticamente o ideológicamente ignora estos principios económicos, es que tenemos los resultados que estamos teniendo ahora. La economía no es una ciencia en la que se analiza una bola de cristal, sino que nosotros lo que vemos son tendencias. Entonces, cuando ya tenemos una tendencia marcada que nos está diciendo hacia qué dirección nos estamos dirigiendo, como actores económicos, nosotros tenemos la obligación de tomar acciones sobre lo que se está haciendo. Lamentablemente no se tomaron las acciones para corregir la tendencia y la tendencia siguió su curso. Y aquí es donde en 2024 nos encontramos. Nos encontramos con que las reservas internacionales están en menos de 300 millones y que no son líquidas. Es decir, se encuentran en oro o en otro tipo de divisa, que fue lo que nos han tenido a lo largo del año en las noticias, viendo que se vendieron las reservas internacionales en oro, que se han hecho swap con China, etcétera, etcétera. ¿Qué resumen podemos sacar de la perspectiva general de la situación económica boliviana? Tenemos una caída en la reserva, tenemos una inflación que se va a ir incrementando, tenemos una situación cambiaria con la moneda de que se está debilitando, se está devaluando el boliviano. Eso quiere decir que estamos perdiendo poder adquisitivo, ergo que podemos comprar menos bienes y servicios del mercado. Eso quiere decir que se está contrayendo nuestra capacidad económica. Entonces quiere decir que si el boliviano puede comprar menos, por ende la economía nacional va a crecer de manera reducida. Entonces es así como de manera directa este déficit que se tiene de los ingresos y los egresos del Estado nos afectan directamente al bolsillo. No de manera incidente, pero sí va escalando hasta el punto de que nos afecta en la economía de los hogares. Para esto, para profundizar un poco más en el análisis de a qué se debe este tipo de situación que estamos viviendo, debemos enfocarnos en los sectores económicos clave. Bolivia cuenta con sectores económicos clave que son históricamente los que han sostenido la economía nacional: el petróleo y gas y la energía principalmente, la minería, que es ahorita el principal pilar económico, la agricultura y la agroindustria, que es lo que se está hablando cada vez más y más de que podríamos llegar a transformar a Bolivia de un país minero a un país agroindustrial. El turismo, que es un potencial que no se está explotando, los servicios también, que es un potencial que tenemos que tampoco se está explotando, y el sector tecnológico como parte también de los productos tecnológicos y los servicios tecnológicos, de lo que ya conocemos casos de éxito, como lo que fue en su tiempo Yaigo, ¿no?
Entonces, ¿cómo nosotros revisamos estos sectores económicos clave? Para esto tenemos que ver el comparativo de las exportaciones según los grupos de productos. El dato que tenemos actualizado es hasta agosto de este año, entonces vamos a ir haciendo la comparación interanual de agosto a agosto, de mes pasado a mes presente. Entonces, en azul tenemos nosotros lo que serían las exportaciones del año 2022, en rojo el año 2023 y en verde el año 2024. Para este efecto estamos desagregando los grupos de exportaciones entre, que serían minerales, hidrocarburos y no tradicionales. En los no tradicionales tenemos lo que sería agroindustria, servicios, productos terminados, madero, agrícola, ganado y todo el resto de la economía que no estaría enfocado en los minerales y los hidrocarburos. Entonces, como podemos ver, en el sector de los minerales se ha sostenido en estos últimos 3 años y no así tanto en el sector de los no tradicionales y en los hidrocarburos, que es donde más caídas podemos ver. En el sector de los hidrocarburos se puede apreciar una disminución bastante mayor a la de los otros sectores, que se ve reflejada también en los ingresos que esto produce. Estos ingresos se miden en millones de dólares y podemos ver que existe una caída en los ingresos de la exportación de minerales de un 26%, que es abismal para una economía tan chica como la de nosotros. Y en los dos tradicionales también una caída del 11% y en los hidrocarburos 18%, haciendo que esta caída de la exportación en millones de dólares en los hidrocarburos sea la que más afecte, porque de esta explotación que nosotros teníamos en hidrocarburos también subsanábamos lo que era la importación de nuestra gasolina y nuestro diésel que nosotros no producimos. Entonces nosotros compensábamos la exportación de gas y traíamos gasolina y diésel, que ya no se está pudiendo hacer, y es por eso que tenemos esta situación en la que el gobierno no sabe sostenerse para la importación y la subvención de los hidrocarburos, que ha sido un tema a tratar este año. Aquí podemos ver con mayores datos lo que sería lo que vimos en el resumen del anterior cuadro, de cómo es la evolución, y podemos ver, ¿no?, prácticamente que son los minerales los que están sosteniendo la economía actual de Bolivia. Podemos ver cómo es la caída que ha tenido el sector de los hidrocarburos de un 16 y 17%, como también la importación de soya y derivados también ha caído en un 37%, pero esto hay que tomarlo con pinzas, porque muchos de los productos que se exportaban de la agroindustria han pasado a ser de consumo interno. Quiere decir que no se perdió la ganancia de estas exportaciones, solamente que se cambió por así decirlo, de comprador. Entonces ya dejamos de vender al exterior y comenzamos a vender internamente a quien lo haya requerido, ¿no? En este caso creo que se ha vendido mucho a lo que llegaría a ser las empresas del Estado. Creo que soya, derivados y todo otro tipo de oleaginosas están utilizadas en la fabricación de biodiesel. ¿Ya? Entonces se cambian unas cosas por otras, ¿no? Se está sacrificando el valor, el ingreso de los dólares de este producto para volcarlos al mercado interno y así subsanar deficiencias que tiene la economía nacional en otro tipo de sector. Esto sabemos que ya lo han evaluado, lo han analizado, entonces debe ser lo más eficiente en este caso. Ahora, como resumen, Bolivia depende de la exportación de gas natural y los minerales. Los retos que tenemos a afrontar son que hay una disminución entre las reservas de gas
y que hay una competencia internacional en minería, es decir, cada vez hay más vendedores de los minerales que nosotros tenemos y esto propicia una bajada de precios en los minerales que exportamos, que son minerales comunes, no tanto como el zinc, el cobre, el estaño. Ahora, ¿cuál es el potencial que tenemos en el sector minero? Que tenemos sin explotar el litio del Salario Uyuni, que es un recurso estratégico. Tenemos también lo que sería la explotación de los minerales denominados tierras raras, que se encuentran aquí en el sector oriental de Bolivia, todo lo que sería el norte de La Paz, Pando, Beni, Santa Cruz, y también tenemos el Putum. Entonces ahí existe un potencial, no se está desarrollando, que se debería hacer si retiramos lo que serían las barreras ideológicas, los componentes políticos, serían buenas estrategias a largo plazo. Digo a largo plazo porque llevar a cabo un desarrollo de este tipo no se puede dar de aquí a 6 meses. Entonces, tampoco salvaría la economía inmediatamente, pero nos podría dar una mejor perspectiva de hacia dónde podemos dirigir. Entonces, la agricultura y la manufactura también es importante para el mercado interno y las exportaciones. Este es un sector que ha ido creciendo, que se ha ido desarrollando en los últimos años y que ha ido ganando poder también en la negociación con el gobierno. De estos productos los más destacados son la soya, la quinoa y la carne. Los problemas es que como somos un país aislado que no tiene mucha buena relación comercial con el exterior, tenemos un acceso limitado a los mercados internacionales y también tenemos lo que serían las barreras logísticas y regulatorias, es decir, Bolivia no propicia la apertura comercial de nuevos mercados, es decir, no está en esa búsqueda constante de poder superarse año a año. No tanto así por el sector privado, sino por el sector regulador, ¿no? Las oportunidades son que tenemos espacio para crecimiento. Se puede tecnificar más, se puede aplicar mayor tecnología, se puede hacer diversificación de cultivos, se tiene, digamos, esta visión de poder llevarlo a cabo. Solamente se necesita un poco más de impulso para poder revertir, digamos, esta tendencia a la baja que tenemos en el sector macroeconómico. Y otro también segmento que se puede explotar es el sector del turismo y los servicios. Tenemos atracciones turísticas a nivel mundial que tienen potencial de atraer divisas. El tema es que no se lo explota de manera adecuada. Existen un montón de leyes y regulaciones que por ejemplo, evitan o prohíben el desarrollo de ciertos sectores del turismo. Y esto no permite que hubiera una inversión, mayor infraestructura y mayor promoción internacional. Entonces, se tendría que dar también ese tipo de apertura para que pudieran entrar a otros actores al sector del turismo y servicios, ¿no? Que puede ingresar mayor inversión y mayor potencial económico para estos sectores. Continuando los desafíos actuales. ¿A qué nos referimos con desafíos actuales? Tenemos que superar la barrera de la política económica. Lamentablemente no existe una concordancia o una coincidencia entre lo que se debe hacer y lo que se quiere hacer. Es decir, no hay un rumbo claro en materia de política económica porque la economía no tiene ideología. La economía es una ciencia y se la debería tomar por cómo se la presenta en todos los lados del mundo, ¿no? Es decir, se tendría que tomar los ciertos preceptos básicos, aquellos conceptos que son generalizados y tratar de aplicarlos de manera adecuada, no dejando de lado lo que sería el deseo político que pudiéramos tener al momento de tomar las decisiones económicas.
Entonces, con esto me refiero a que tenemos una discusión sobre la estabilidad fiscal, es decir, en el agregado de una economía, lo que se gasta el gobierno es una porción de la producción que no se gasta el privado. Es decir, mientras más gaste el gobierno, menos podemos gastar nosotros, como concepto básico de economía, ¿no? Y eso quiere decir que para que el gobierno pueda gastar en algo, nos tiene que limitar a nosotros en nuestro gasto. Esto básicamente es el déficit fiscal, que quiere decir que el gobierno, para sustentar su modelo económico, está gastando más de lo que tiene. Y la única manera de que se pueda hacer esto es, ya sea con crédito, puede ser crédito interno, o con emisión de moneda, es decir, imprimiendo más billetes. Esto de la impresión de moneda y de la adquisición de nuevo crédito, sumado a la deuda externa y a que vivimos en un modelo de inversiones públicas, que es a lo que nos ha llevado las políticas económicas que se han tomado en los últimos años, es decir, la economía nacional no crece si el gobierno no invierte, y para que el gobierno pueda invertir necesita dinero, y para que el gobierno tenga dinero tiene que endeudarse, nos lleva a este círculo vicioso en el que el crecimiento económico solo se da a base de deuda. Y llegamos a un punto en el que este modelo es insostenible porque no tenemos como más endeudar. Ya nadie nos presta, y para que nos presten tenemos que subir el tipo de interés, que es a lo que se denomina riesgo país. Entonces la estabilidad depende mucho de que mantengamos una relación saludable del gasto, es decir, no tengamos déficit, para que así no aumente nuestro riesgo país, que es lo que estamos teniendo. Somos el país en la región sudamericana con el mayor riesgo país. Esto quiere decir que si nosotros queremos endeudarnos, vamos a tener que pagar mayores intereses para que nos puedan prestar el dinero a nivel gubernamental, pero también afecta a nivel interno. Quiere decir que existen pocos capitales para que nosotros podamos endeudarnos, y lo vamos a ver el próximo año y los años venideros también, cuando veamos una caída en la cantidad de créditos que puede emitir la banca privada. O sea, nos afecta que el gobierno gaste más de lo que tiene, nos afecta indirectamente para que nosotros podamos acceder o no podamos acceder a un crédito bancario. Ahora, el déficit fiscal, la estabilidad fiscal está en riesgo porque tenemos nosotros una alta dependencia de los ingresos de las exportaciones de los minerales y los hidrocarburos. Entonces, es que nosotros vemos que el déficit fiscal se ha presentado de manera agravante, que tal vez en años anteriores no era una emergencia, pero sí era algo a tomar en cuenta. Se ha convertido en algo urgente porque ha caído nuestro volumen de exportación de gas natural. Entonces ha caído nuestros ingresos, y esto propicia que el déficit fiscal lo tengamos que sostener de alguna otra manera. Ahora, este déficit fiscal ronda entre el 7 al 8%. Quiere decir que es muy elevado para un país tan chico como el de nosotros. Pero tampoco hay que sesgarnos y decir, pucha, podemos corregir el déficit fiscal y ya se acaba el problema. No, porque este déficit fiscal lo tenemos hace más de 12 años. Entonces, hay un déficit acumulado en el cual el resto de los actores económicos se acostumbran a vivir de este exceso de gasto del gobierno. Y eso se puede traducir también en que haya una caída de la actividad económica que solamente se presentaba gracias al exceso de gasto que tenía el gobierno en algunos sectores. Este exceso de gasto también se ve traducido en inflación y costo de vida. Es decir, que existen efectos que van directamente sobre la población, y que también se tienen que tomar estrategias gubernamentales para poder sacar adelante, digamos, estos efectos.
como lo que estamos viendo últimamente con el tema de los precios, ¿no? Existen controles de precios, se quieren fijar las tarifas, en este caso la tarifa de transporte es importante aquí en Santa Cruz. Existen también, quieren fijar la tarifa de la carne, del pollo, del aceite, del arroz, del azúcar, de la harina. Entonces esas son políticas que se toman para mitigar lo que sería el efecto que nos da la mala salud de la política económica. Si bien está controlada prácticamente la inflación, no es algo que esté alarmante, porque la subida del 8 o 10% que está teniendo la mayoría de los productos no es algo por lo que alarmarse. Afecta así lo que sería el poder adquisitivo de la gente. Entonces, los productos básicos y la gente lo va sintiendo. En general, la gente que tiene menos ingresos va sintiendo, digamos, esta caída de su poder adquisitivo. Ahora, existe relación también directa con lo que sería el tipo de cambio fijo. Nosotros ahorita mantenemos un tipo de cambio fijo que está sostenido prácticamente por las políticas que tenemos de no venta de dólares, porque las reservas están cayendo, pero han dejado de caer porque ya no se vende dólares o no se consigue dólares para el público en general. Entonces esto ha evitado que siga cayendo el tipo de cambio, y esto con la finalidad de lograr mantener los precios y de que la gente no sienta drásticamente, digamos, la gravedad que está teniendo esta crisis económica. Pero, como ya vimos, un tipo de cambio fijo afecta directamente a lo que son las reservas internacionales, y esto afecta directamente a lo que sería la importación. Ahora, ¿cuáles son los desafíos estructurales que tiene la economía boliviana? La diversificación económica es un factor importante, somos muy dependientes de los minerales y del gas, y tenemos un déficit tanto en el sector de los capitales como el desarrollo tecnológico, que también se necesita capitales para poder desarrollar tecnológicamente. Entonces tenemos nosotros una alta dependencia de los recursos naturales, tenemos una falta de la diversificación de los sectores industriales y tecnológicos, y también tenemos que tomar en cuenta lo que sería el impacto del cambio climático. Si bien nosotros queremos transformar nuestra matriz económica de un sector explotador a un sector industrial, necesitamos tomar en cuenta también que el impacto del cambio climático nos afecta, ¿no? Con las inundaciones que se ve todos los años y con las sequías también que se ven todos los años. Entonces, tenemos un ambiente, tenemos un impacto ambiental significativo. Lo vivimos aquí en Santa Cruz todos los años. Sabemos que hay sequía, en la zona de los valles en invierno hay helada, en verano aquí tenemos inundaciones, y también tenemos el tema del chaqueo y de las quemas en agosto, septiembre, octubre y noviembre, ¿no? Entonces, existe, digamos, ese desafío también para poder aprovechar este cambio. Tiene que hacer con conciencia. No se puede hacer un cambio sin pensar en la ciudadanía, solo pensando en la economía, en la macroeconomía, ¿no? Entonces, parte de estos indicadores, tenemos aquí lo que sería el índice de precios al consumidor. El índice de precio del consumidor mide la variación mensual de los precios en conjunto de bienes y servicios. Esto de aquí es un dato que, si bien lo tenemos que tomar en cuenta, es un poco mentiroso, porque a veces se toman datos como no se toman otros. Entonces esto puede hacer alguna variación de acuerdo al criterio del organismo que lo está realizando. En este caso, estos datos han salido del INE. Creo que son unos datos que están de acuerdo a la realidad que está pasando. Como podemos ver, en noviembre de 2024 ya tenemos un incremento del 8% de lo que sería la acumulada del año. Y si nosotros nos vamos hasta enero de 2024, de enero de 2024 a noviembre de 2024 tenemos una acumulada de casi el 10%. Entonces, quiere decir que estamos viendo un incremento en los precios de la canasta básica. Aquí podemos ver también lo que sería el gráfico
gráfico del comercio exterior, cómo ha venido cayendo lo que sería las exportaciones, y cómo también las importaciones han venido cayendo. Lo de las importaciones también es un caso atípico, porque no caen porque hayamos tenido un desempeño eh, favorable, sino que están cayendo las importaciones porque no hay dólares. Entonces el saldo comercial es positivo, no debido a los factores que nosotros consideraríamos deseados, ¿no? Debido a un incremento en las exportaciones, sino debido a que las importaciones se han caído por la falta de dólar. Que esto también es negativo a la economía porque estamos viendo una contracción. Entonces, ¿en qué se traduce, digamos? El déficit fiscal medido como porcentaje del PIB nos muestra que hay una tendencia creciente, es decir, todos los años el déficit se va acumulando y va creciendo. Eso quiere decir que como economía no estamos pudiendo cumplir con las proyecciones de crecimiento y gasto que tiene el Estado. Entonces tenemos que sacar dinero de donde no tenemos. Entre las oportunidades y las perspectivas, vamos a ver que la mayor facilidad que tenemos para poder salir de esta situación es la diversificación económica. ¿A qué me refiero con diversificación económica? Dejar que los actores económicos trabajen y hagan su función, soltar un poco este marco regulatorio excesivo que tenemos y dejar que la gente comience a trabajar, a buscar soluciones económicas, porque la planificación central que tiene el Estado boliviano no deja que los otros actores económicos se preocupen sobre cómo van a desarrollar su industria, su nicho, o sea, no propician las situaciones de inversión, no propician el crecimiento económico. Entonces somos muy dependientes de lo que el gobierno puede hacer con el dinero que tiene. Bueno, y ahora que no tiene dinero, ¿de quién vamos a depender? Es donde se encuentran las oportunidades. Entonces tenemos ese camino, tenemos el camino de liberar un poco la economía para que los actores económicos puedan trabajar, y tenemos el camino de que el gobierno tiene que recortar el déficit, tiene que recortar el gasto. No se puede dar una estabilidad macroeconómica si nosotros seguimos con la misma tendencia. Entonces, como les iba explicando, la diversificación económica, tenemos áreas de oportunidades, tenemos la energía renovable, tenemos la agroindustria, que es el que mayor potencial tiene, y tenemos un sector tecnológico que no ha sido desarrollado, pero no un sector tecnológico en el área de manufactura. Nosotros no vamos a poner a ensamblar teléfonos iPhone o teles Samsung, sino que tenemos la capacidad de poder desarrollar un sector de servicios tecnológicos. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos personal, tenemos gente, tenemos el capital humano necesario para poder desarrollar y llevar adelante un sector de servicios, prestar servicios, exportar servicios tecnológicos, ya sea de software o de atención al cliente o de servicio de análisis, servicio de base de datos, criptomoneda que está de moda. Entonces se necesita solamente la intencionalidad para que podamos desarrollar esto. Tenemos también la diversificación tecnológica, tenemos como uno de los sectores clave, tenemos el litio que podríamos desarrollar, tenemos también que expandir la agroindustria, la exportación de productos diferenciables, tenemos nosotros una gran potencialidad de poder exportar café, de poder exportar quinoa, tenemos productos como la nuez brasileña o la castaña que conocemos que son muy requeridas, pero no están siendo desarrollados. Tenemos también el potencial del azaí. Tenemos gran potencial que no está siendo explotado. Necesitamos crear integración regional, es decir, necesitamos tener mejores relaciones internacionales con nuestros compañeros de negocio, lo que serían los Mercosur, la Alianza del Pacífico, y también necesitamos mejorar la estructura para el comercio transfronterizo. Y sabemos que en Puerto Bush necesitamos una salida del mar. Existe, digamos, estas alternativas
alternativas para que nosotros podamos salir de la situación en la que nos encontramos. Necesitamos hacer reformas estructurales, necesitamos cambiar las políticas para poder atraer inversión externa, para poder atraer capitales. Necesitamos promover el desarrollo sostenible, que es lo que le decía, don Santa Cruz no puede seguir con este modelo. Cada vez nos estamos perjudicando en la ciudad, con los chequeos, en el campo, con la sequía, con las inundaciones. Entonces hay que afrontarlo de manera inteligente. Entonces, otro desafío que tenemos como región es atraer la inversión privada simplificando los trámites. Para sacar una licencia de funcionamiento, si uno no tiene para la coima, no puede prácticamente trabajar. Entonces, la burocracia es un problema que tenemos y también necesitamos garantías legales. No puede ser que se estén ingresando a los predios, a los predios privados, incluso a los predios públicos, y se sienten y se quieran adueñar de lo que no les pertenece. Entonces, la estructura del marco jurídico también tiene que tener una garantía para las personas que va a invertir en Bolivia. Si no, no funciona. Necesitamos hacer promoción de las energías renovables, ya que no tenemos gas, tenemos que buscar alternativas, y también necesitamos mejorar lo que sería nuestra matriz energética para poder lograr una mayor eficiencia. Entonces, las conclusiones que podemos obtener es que la economía boliviana está en una encrucijada. Tenemos retos significativos, pero también tenemos grandes oportunidades. Entonces, tenemos que aprovechar la situación en la que nos encontramos para tomar decisiones que sean favorables en un futuro. No es simplemente ver que la situación está complicada y decir, pucha, estamos dirigiéndonos en una situación, en una dirección que no nos conviene, y lamentarnos, sino que tenemos que tomar cartas de acción y tomar las decisiones adecuadas para cambiar el rumbo. Existen varias alternativas y varias propuestas que se pueden tomar, lo único que se necesita es voluntad. El futuro económico de Bolivia depende de nuestra capacidad de innovar. Es por eso que les decía que se tiene que liberar para la creatividad y la innovación de nosotros. Se tiene que diversificar la economía, no podemos depender siempre del gas y la minería, y se deben enfrentar los retos con políticas audaces y sostenibles. ¿Por qué audaces? Porque muchas de las propuestas que yo les estoy comentando acá de lo que se puede o se debería hacer son altamente impopulares. No tanto así para Santa Cruz, que tal vez estamos un poquito más acostumbrados a lo que sería la economía de mercado, sino para la gente que tiene todavía en su cabeza una economía de planificación central, en la cual si no es parte del Estado, si no es una solución pública, si no es una empresa pública que está dando la dirección, no es agradable para ellos. Entonces, se tienen que hacer estos cambios. Bueno, eso sería todo mi participación. Si tuvieran alguna duda o pregunta, podemos entrar a la ronda de preguntas. Ya. Está bien, yo voy a pasar la lista de los asistentes. Ya, imagino que todos han puesto su nombre en el chat. Los que no lo hayan puesto, por favor, escriban su nombre completo en el chat. Y le voy a pasar el cuestionario a la licenciada para que así ustedes puedan dar su examen. Y bueno, que tengan buena noche y no se olviden de poner su nombre completo en el chat. Sí, Rocío.